Jesucristo dijo a sus discípulos: les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de Dios. Ustedes han escuchado que se dijo: no matarás, y el que mata debe ser llevado a un tribunal. Pero yo les digo, todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado también por un tribunal. Todo aquel que insulta a otra persona merece ser castigado por un tribunal. Y toda persona que maldice a otra merece el infierno. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene queja contra ti, deja la ofrenda en el altar, ve a reconciliarte con tu hermano y entonces vuelve a presentar la ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario mientras vas caminando, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último centavo. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versos 20 al 26. La justicia necesita de la caridad. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 13 de junio, año 2024. Nuestro santo para hoy está ubicado en el siglo XI en la historia de Portugal, exactamente en Lisboa, y su nombre de pila Fernando de Bulloes Taviera de Acevedo, y a los 25 años de edad adoptó el nombre de Antonio cuando se hizo franciscano. Es San Antonio de Padua, es nuestro santo para hoy. Es un santo bien interesante, doctor en la Iglesia Católica, patrono de los pobres. Se le reconoce la cantidad de milagros que realizó. Muy querido en el mundo católico, con una fama de actos prodigiosos. El más grande taumaturgo en la historia de los santos. Taumaturgo significa el don y la gracia de hacer milagros. Sin embargo, también hay otros aspectos interesantes del santo. Fue agustino antes de ser franciscano. Por ejemplo, ese es un detalle de la vida del santo Agustino antes de ser franciscano. Estuvo un buen tiempo entendiendo la importancia de la vida religiosa. Excelente predicador, orador, teólogo impresionante. Hasta el Papa de su época estaba impactado de la manera como hablaba y explicaba la palabra de Dios. La manera como presentan a este santo en la historia es con el niño Jesús en sus brazos, porque el historiador habla de que presenció una aparición de Jesús a quien lo sostenía en los brazos. Es el santo más milagroso, el santo del mundo. Lo llamó el Papa León XIII y el Papa Gregorio IX lo canonizó en menos de un año de su muerte. En el año 1232 fue canonizado este santo. Ahí tenemos un nombre interesante, San Antonio de Padua. La justicia necesita de la caridad, es el tema para hoy. Nuestro tema: aprender a ser una persona justa, dando primero ejemplo de justicia. Hoy vamos a aprender cómo se vive en una sociedad, en una iglesia, en una religión. Cuando usted es una persona, debe aprender
a practicar la justicia con todas las personas que lo rodean. El mayor consejo es frene la lengua y no hable antes de pensar lo que va a decir. No coja como los gravámenes de los mandamientos de lo que hay, la ley que hay que cumplirla, y sea feliz ajustándosela a todo el que aparezca por ahí. De pronto le van a decir: ¿usted por qué habla tanto de justicia? Si usted hiere a los demás, habla de los demás, insulta a los demás. Usted es hipócrita con los demás. ¿Usted cómo habla de justicia? Y se acabó el tema de justicia ahí. Este es un tema bien delicado el de hoy. Jesucristo habla de unos señores que se llaman escribas y fariseos, que son muy buenos en materia de la ley. Claro que son muy buenos. Se saben todas las leyes de memoria. Los judíos tenían más de 600 leyes. Entonces, como tener en la cabeza todas las leyes, y cualquiera que dé un pasito de además, ¡pum!, caerle y decirle ajusticiado. Pero no, esa no es la verdadera justicia, ser hipócrita con los demás. Entonces el maestro dice que hay que practicar la verdadera justicia cuando usted vaya a la misa y vaya a comulgar, y se acuerda cuando estén en fila para la recepción de ese sacramento. Hombre, yo tengo mucho contra los demás. Mejor me voy, me siento un ratico y me pongo a pensar. Me voy a convertir y a cambiar. El que quiera practicar la justicia, el primer pasito, conviértase usted primero antes de como restregarle la justicia a los demás en la cara. 3, 4 frases hoy de justicia, de este tema tan delicado. La justicia necesita de la caridad. Si usted quiere ayudarle a los demás en materia de justicia, hágalo con caridad, hágalo con amor, como cuando le dicen: tenga caridad. Usted tiene una lengua muy terrible, una boca muy sucia, usted habla muy feo de esas personas, muy bajo. Entonces tenga caridad cuando hable de justicia. Esa es la primera frase de hoy. La justicia necesita de la caridad. Es el título que le coloqué a la nota amable de hoy, precisamente. La segunda: el que practique la justicia debe ser justo con los demás. Si usted es justo y ya practicó la justicia con las demás personas, entonces hable de justicia. Si quiere practicar la justicia y le encanta hablar de ese tema, preocúpese mucho por ser justo. Piense si usted es justo cuando trata a una persona. Piense si usted es justo como le contestó de mal a esa persona, cómo la hizo de sentir tan mal a esa persona, cómo le contestó tan feo a esa persona, cómo la sacó arbitrariamente a esa persona y la echó. Y dice: pero ¿cómo hizo eso con esa persona? ¿Eso es justicia? Tercera frase para hoy: la persona justa se preocupa por ser agradable a Dios. Esa frase es muy buena. El que quiera practicar la justicia, preocúpese primero por agradarle a Dios. A Dios no se le puede engañar. Entonces dele la vuelta al asunto, agrádele a Dios y después sí hable de justicia con los demás. La persona justa se preocupa por agradarle a Dios. Y última frase la dijo el profeta Habacuc en la Santa Biblia: el justo debe vivir según su fe. Si tú quieres ser una persona justa, vive según la fe, punto. Eso es lo que hay que hacer. Digamos un ejemplo de un hombre justo, que nombran tantos justos en la Biblia. Hay uno bien conocido: San José, esposo de la Virgen María. San José es el hombre justo por excelencia, una persona justa. Escucha a Dios, practica la justicia, no denunció a la Virgen María, se quedó en silencio profundo. El justo vive por su fe. Esas 2 frases últimas me gustan mucho. La persona justa se preocupa por agradarle a Dios y el justo vive según la fe. El principio de la justicia no está tanto en hacer ejercicios de prácticas religiosas, como querer uno evangelizar a manera de justicia y decirle a los fieles: y a ti, si usted no hace esto.
Toda esa reguera de cosas, como decir una cantidad de cosas. ¿A qué hora va a hacer esa persona eso? No, no es una cantidad de ejercicios, sino que aprendemos a ser justos con los demás, a vivir en comunión y en paz con los demás. ¿Por qué? Porque Dios nos va a preguntar no es cuánta justicia impuso usted allá en la tierra. Lo que Dios le va a preguntar a un ser humano cuando se muera, ¿qué hiciste con tu hermano? Esa pregunta es mortal. Cuando ya la persona termina su tránsito aquí en este mundo terrenal, ¿qué hiciste con tu hermano? El llamado histórico salvífico de Dios ha sido la reconciliación, palabra y decisión clave para vivir según la voluntad de Dios, la bondad y la misericordia. ¿Qué hiciste con tu hermano? Entonces, lo primero para uno poder compartir y hablar de justicia, reconcíliese usted primero y después hable. Vamos a definir el término reconciliación, que aparece tanto en la Biblia y la sugerencia siempre en la práctica de todos los días. Aparece un término que se llama reconciliación. Esa primera partecita significa nuevo, volver de nuevo, estar nuevo. Conciliare, que es la segunda frase, hacer las paces con los demás, hacer la amistad con el otro. Reconciliare, sentirse nuevo, renovarse, hacer las paces, buscar la amistad. En síntesis, la propuesta es comenzar de nuevo. Reconciliar sería como empiece de nuevo. Vida nueva, vida renovada. Deje atrás todo aquello que le impide estar en paz con Dios y con los demás. El reto está en superar la justicia de los escribas y de los fariseos. ¿Qué quiere decir eso? La hipocresía no es amiga de la justicia. Los fariseos le implantaban la justicia a los demás, pero ellos no la cumplían. Le sacaban la platica a los demás y eran ladrones. Y los ponían con una cantidad de rezos y les cobraban. Eso es un fariseo y un escriba. Por eso Jesucristo le dice, eso no es la verdadera justicia. El punto es que no hacen lo que dicen. Ese es el problema. El punto es no hacer lo que dicen. Nemo dat quod non habet, diría un aforismo en latín. Nemo dat quod non habet, nadie da de lo que no tiene. Entonces hay que dar de lo que tiene, el catecismo. Vamos a preguntarle al catecismo de la Iglesia Católica, ¿qué es justicia? Y el catecismo en el numeral 1807 contesta, la justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de darle a Dios lo que es de Dios y darle a los demás lo que es debido a los demás. Dele a Dios lo que es de Dios y al prójimo lo que le es debido al prójimo. Es decir, la justicia para con Dios la llaman la virtud de la religión. Oigan eso, la virtud de la religión. La justicia dispone a respetar, por ejemplo, los derechos de las demás personas, establecer buenas relaciones con los demás, vivir en armonía con los demás, cuidar el pecado que más daña la justicia es la lengua. El pecado de la lengua daña mucho el término justicia, le daña la dignidad a las demás personas. Eso dice el catecismo de nuestra Iglesia Católica. Termino con la propuesta del Papa Francisco. El Papa Francisco enseña que la justicia por sí misma no basta. No basta decir justicia, justicia, justicia. La experiencia enseña, dice el Papa, que apelando solamente a la justicia, se corre el riesgo de volverse un juez destructor de los demás. Por eso Dios va más allá de la justicia, dice el Papa. Le agrega a la justicia la misericordia, el perdón y la caridad. Justicia sin misericordia, perdón y caridad no funciona. Cuide mucho la lengua. Cuando tenga que enseñarle a alguna persona algún mandato de la Iglesia Católica, algún presupuesto, hágalo con amor, con caridad. Hágalo con misericordia, siempre teniendo en cuenta a la otra persona. Gracias, querido Dios. Hoy hemos aprendido
La justicia necesita de la caridad. El justo debe vivir según su fe. Paz, reconciliación, bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.